Pero a Dios le agrada cuando de nuestro corazón nace el deseo de alabarlo, de adorarlo, de doblar nuestras rodillas y hablar con Él. Cuando nace en nuestro corazón las ansias y el anhelo de estar en la presencia del Padre Celestial. Aleluya. Y es allí entonces cuando la comunión íntima de Dios, dice la Escritura, ya no es con todo el mundo. Dios nos ha dado esa libertad. Y cuando dentro de esa libertad hay mujeres o hay hombres que dicen: voy a tener el temor a Dios bien metido en mi corazón, esa persona, Dios dice: voy a tener comunión íntima. Ese puede entrar en mi presencia, en mi secreto, en mi recámara. Me enseña que el temor a Dios se puede aprender. Si hay alguien a su lado, tóquelo y dígale: el temor a Dios se puede aprender. Se puede aprender. Quizás alguien dice: no, yo no lo tengo. Puedes aprenderlo, mi hermano. No, yo cómo lo consigo. Te lo estoy diciendo esta noche. Puedes aprenderlo. No porque lo diga el pastor Walter, Deuteronomio capítulo 31. Está diciéndonos que podemos aprender. Dice el versículo 13 que ellos aprenderán a temer a Jehová nuestro Dios. Y que alguien le diga a Dios: Señor, enséñame a tener más temor tuyo, Dios. Lo hemos visto por la Biblia. Se puede aprender, mi hermano. Se puede aprender el temor a Dios. Podemos recibir más de ese temor que nos permite entrar a la comunión secreta, a la comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Y a ti damos, Señor, toda gloria, honra y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Viernes, noches anteriores, desde el final del año, hemos estado en el versículo 14 del Salmo 25, donde la palabra del Señor dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos, dice la Escritura, a ellos hará conocer su pacto. Gloria a Dios. Pero quiero ahondar un poco más en esa frase. La comunión íntima es para con los que le temen. Y esta noche, repito, quiero hablar un poco más sobre el temor a Dios. Y específicamente a la luz de la Escritura, cómo podemos lograr el temor a Dios. Cómo conseguir, cómo nos dice en la Biblia que podemos obtener en nuestras vidas temor a Dios, que podemos alcanzar, lograr temor a Dios. Porque el versículo es muy claro, dice de manera contundente que esa comunión íntima de Dios no es con todo el mundo. No es como dicen algunos: todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice claramente: los que han recibido a Cristo, los que creen de verdad en su nombre, a ellos se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Pero aún más, la íntima comunión de Dios no es ni siquiera con todo el que dice: yo soy cristiano, hijo de Dios, sino que el texto bíblico señala: es con los que le temen. Así que debe ser una pregunta muy inquietante y una pregunta prevaleciente en nuestro corazón: ¿cómo conseguir ese temor a Dios? ¿Cómo obtengo el temor a Dios? Si la palabra me dice que solo a través del temor puedo tener íntima comunión con Dios, si solo el temor es la puerta que me garantiza que puedo entrar a esa recámara de Dios, a tener íntima comunión con Dios, la gran pregunta en mi corazón debe ser: ¿y cómo obtener, cómo consigo el temor a Dios? Uno de los versículos que en la Biblia nos habla sobre eso es el que acabamos de leer en Josué capítulo 24 y este versículo 14, donde aquel gran líder llamado Josué le dice al pueblo de Israel: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y describe una de las formas o uno de los requisitos para tener el temor a Dios. Lo dice claramente el versículo. Dice Josué enseñándole al pueblo, porque lo que le va a decir después es algo
contundente. Les dice, si ustedes no quieren servir a Dios, Dios no obliga a nadie. Si ustedes no quieren servir a Dios, cada uno es libre de escoger el camino que quiera. Esa es la razón por la cual mucha gente no entiende las cosas que pasan en la vida. Mucha gente dice, ¿por qué sucede esto si existe Dios? ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay hombres que hacen maldad? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué suceden estos desastres? Si hay Dios, ¿por qué suceden? Pero no entienden, no quieren comprender que la Biblia enseña que Dios hizo al hombre desde un principio con libre escogencia, con libertad. Si Dios hubiera hecho robots, computadoras humanas, pues todo marcharía a la perfección, pero no tendría sentido que computadoras que Dios hiciera en forma de hombres levantaran las manos porque tienen que levantarlas, porque están programados por Dios para levantar las manos y adorar, o porque están programados por Dios para que a las 6 de la mañana salten de la cama y se arrodillen y hablen con Dios, o que están programados para que a las 12 del mediodía, donde se encuentren, levanten sus manos y comiencen a hacer una oración o a entonar un canto de alabanza a Dios. Dios hubiera podido hacer eso, sería fácil para Dios, pero no tendría sentido, porque sería algo obligatorio, sería algo que ya estaba establecido y que se hace porque simplemente se está programado a hacerlo. Pero no es lo que Dios quiere, ni de ti, ni de ti, ni de mí. Pero a Dios le agrada cuando de nuestro corazón nace el deseo de alabarlo, de adorarlo, de doblar nuestras rodillas y hablar con Él. Cuando nace en nuestro corazón las ansias y el anhelo de estar en la presencia del Padre Celestial. Aleluya. Y es allí entonces cuando la comunión íntima de Dios, dice la Escritura, ya no es con todo el mundo. Dios nos ha dado esa libertad. Y cuando dentro de esa libertad hay mujeres o hay hombres que dicen, voy a tener el temor a Dios bien metido en mi corazón, esa persona, Dios dice, voy a tener comunión íntima. Ese puede entrar en mi presencia, en mi secreto, en mi recámara. Y aquí ese gran líder llamado Josué, repito, le está diciendo al pueblo, ustedes deben temer a Dios. Ya expliqué en otra ocasión que ese temor no es miedo, es respeto y obediencia y reverencia hacia Dios. Y entonces dice, para tener eso, para servirle así con integridad y en verdad, dice Josué, tienen que quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Los dioses de aquellos tiempos eran los dioses a los que servían los egipcios, el dios Sol, a los que servían los cananeos, que tenían un montón de divinidades, Baal, diversos tipos de Baales, Asera, Astarot, tenían un montón de dioses, Moloc, un dios al que le sacrificaban los niños. Dice la historia secular y la Biblia también lo habla, que padres, yo pienso que endemoniados, poseídos por espíritus de idolatría, llegaban al extremo de agarrar su propio hijo, su propia criatura, y quemarla en honor a un dios llamado Moloc. Dice, para encontrar bendición o apaciguar la ira de ese dios. Esa maldad, esa idolatría corrompió tanto aquella tierra que Dios dijo, hay que quitar a esta gente de aquí y voy a entregarla a mi pueblo, y le dio leyes a su pueblo para no caer en esa condición. No había en aquellos tiempos quizás la droga que existe hoy, no había en aquellos tiempos las perversidades que existen hoy en día, pero las tentaciones se daban por esas razones de idolatría, y aquellos ídolos atraían la gente porque el miedo de las personas a ser castigados por esos dioses, el miedo los llevaba a servir a esos dioses, y así era tentado el pueblo de Israel. No había en aquellos tiempos quizás la proliferación de tentaciones y de corrupción que hay hoy en día, no había quizás la inmoralidad que existe hoy en día, pero había la posibilidad de pecar contra Dios, siendo atraídos por la tentación de que el miedo que se había generalizado en esas civilizaciones, de que si no les servían a esos dioses,
dioses hechos por las manos de ellos, dioses hechos de madera. Muchas veces eran árboles que les hacían forma de un dios y servían a esos árboles. Los Baales, Dagón, el dios de los filisteos, Moloc, que tenía como entre sus brazos, debajo de sus brazos, como un altar donde quemaban a los niños. Todo esto eran dioses hechos, creados por sus manos, pero el mismo diablo había infundido en ellos el miedo de que si no servían a esos dioses, vendrían cataclismos, vendrían tormentas, las cosechas se perderían, vendrían pestes, y todo eso hacía que aún los hijos de Israel estuvieran tentados a adorar a esos dioses. Pero Josué les dice: ustedes quieren tener verdadero temor a Dios. Josué les dice: ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. ¿Y cómo sería eso? Les dijo claro: quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan solo a Jehová. Aunque hoy en día no estén los mismos dioses, el principio sigue siendo el mismo. Para tener temor a Dios hay que quitar los dioses ajenos que pueda haber en nuestro corazón, hermanos. Sé que aquí nadie tendrá un Baal en su casa. Sé que aquí nadie tendrá un Moloc al que va a quemarle su bebé en su casa, ¿no? Ni vas a tener una diosa de un árbol, una acera, por ejemplo. Sé que no lo tienes. Pero hay dioses hoy en día que te están robando el temor hacia Dios. Dioses que hay que sacarlos del corazón. Si tú quieres ser un hombre o una mujer con temor verdadero a Dios, si tú quieres entrar al secreto de Dios y tener comunión íntima con Dios, entonces dice la palabra del Señor: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales posiblemente sirvieron tus padres. Esta palabra puede ser literal. Es posible que hayan servido tus abuelos. Es posible que sean los dioses a los que sirven tus tíos. Pero tú ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Ten cuidado de no servirle a esos mismos dioses. Ten cuidado de no servir a esos mismos dioses. La Biblia dice que la avaricia, dice el Nuevo Testamento, es idolatría. Así que la avaricia es un dios que a mucha gente hoy lo aparta de Dios. ¿Cuántas personas dicen: sí, yo creo en Dios y creo en la Biblia, pero es que yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar? Su Dios trabajo, su Dios dólar, su Dios avaricia le impide servir al Dios verdadero. Y ahí está el retrato similar a lo que sucedía hace 3500 años. Cuando dice la palabra de Dios, se dieron estos tiempos en los que Josué les dijo a aquel pueblo: ustedes quieren tener temor a Dios, ustedes quieren temer solo a Dios, saquen los dioses que tienen en sus casas, los dioses falsos. Esta noche la palabra de Dios nos dice a nosotros: saquemos los dioses que hay en nuestro corazón, que quizás ya no son dioses de madera, quizás no sean dioses de metal, quizás no sean dioses de cerámica y de porcelana, pero son dioses que hemos metido al corazón. Repito, como la avaricia, por ejemplo. No podemos servir a Dios porque tenemos que servir al dinero, porque estamos preocupados, desesperados por el Dios dólar, y por servir al Dios dólar, al Dios dinero, dejamos de servir a Dios. Está claro, si tú y yo queremos tener verdadero temor a Dios para entrar en la comunión íntima con Dios, tenemos que decirle al dinero: dinero, tú me sirves a mí, yo no tengo que ser tu esclavo. Dinero, tú eres mi esclavo y mi servidor, y contigo le voy a servir a mi Dios. Aleluya. Te voy a usar, dinero, para servirle a Dios, pero yo no puedo servirte a ti. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Muchas veces el Dios pueden ser los juegos, hermano. Se han multiplicado los juegos que vienen en los teléfonos, o que hay en las redes sociales, o que a través de internet. Hoy una persona dice que juega aquí, juega con otro que está en Colombia. Antes jugábamos en la calle con los niños del vecindario. Yo sé que a algunos les suena raro esto que acabo de decir, pero así era antes. Jugábamos con los niños del vecindario. Pero ahora la gente juega encerrados en el cuarto. Pasan la tarde jugando.
todo el sábado jugando. Y no solamente los niños y adolescentes y jóvenes, también hay adultos que caen en vicios, atrapados por juegos en el internet. Y hay juegos en el internet que son creados por gente que sirve a Satanás. Óyeme eso. No todos los que crean juegos en internet son personas que solo tienen el deseo de ganar dinero. Hay algunos que sirven a Satanás y que ofrecen. En California está demostrado, hay lugares donde llevan todas estas producciones y las consagran a Satanás antes de sacarlas al público, para que tengan mucho éxito, para que sean descargadas por millones de personas, para volverse ricos, poderosos. Los consagran a Satanás. Y en algunos de esos juegos hay influencias demoníacas. De hecho, hemos tenido que orar no una ni dos, muchas veces, por jovencitos que han quedado influenciados por juegos que hay en la internet. Son dioses que existen en este tiempo. Son dioses que se pueden meter en el corazón de un joven, de una niña. Son dioses de los que hoy la palabra de Dios nos dice: ¿quieres tener temor a Dios? Saca esos dioses de tu corazón. Saca esos dioses. Si te están atrapando, tienes que sacar esos dioses de tu corazón. Otro Dios puede ser un deporte. Un deporte puede ser un Dios. Aunque usted me diga, pastor, un deporte es ejercicio, es física, está bien, va relacionado con la física y la salud y el ejercicio. Pero algunas veces un deporte se convierte en un ídolo. Se convierte tanto en un ídolo que hay gente que pone en una balanza el deporte y la iglesia y pesa más el deporte. No puedo ir a la iglesia porque ese día tengo que ir a jugar. No puedo ir a la oración porque esa noche tengo que ir al campo de fútbol o a jugar béisbol, el deporte que le agrade. Y son atrapados, son dioses que están metidos en el corazón. Son dioses que no son de madera, ni les tenemos un Dios santo, tal cosa, no. Pero es un Dios que está metido en el corazón. Y esta escritura de hace miles de años, Dios nos dice: si quieren servir con integridad y en verdad, si queremos tener verdadero temor a Dios, saquemos los dioses que hay en nuestro corazón, amada iglesia. Es necesario sacarlos. Pastor, pero me cuesta, me duele. Así es que bueno, hermano. No sé si has leído la historia de David cuando ofreció a Dios un sacrificio. David llegó a la tierra de un hombre que era muy adinerado. Y David, cuando aquel hombre llegó y vio a David, le dijo: rey, ¿a qué vienes? Y dijo David: vengo a ofrecer a Dios un sacrificio, un holocausto para mí, una ofrenda. Estoy tan agradecido con Dios porque yo sé que aquí hay gente también que pueden decir esta noche: Él ha sido bueno. Así como cantábamos, habrá alguien que pueda decir: Él ha sido bueno conmigo, Él es bueno, a su nombre sea la gloria, aleluya. A su nombre sea la gloria, aleluya. David fue a ofrecer holocausto a Dios. Y este hombre le dijo: ¿vienes a ofrecer sacrificio? Sí. Quiero que me vendas esta tierra. No, ¿cuál vender? Esto, si es para Dios, no tengo nada que vender. Todo lo que necesites, le dijo a David, agarra todo lo que necesites. Y si necesitas vacas, ovejas, era un hombre riquísimo, los animales que necesites y la madera que necesites, la leña para ofrecer el sacrificio, todo aquí está. Para mí es un privilegio, le dijo aquel hombre, que el rey venga a ofrecer esto aquí en mi tierra. ¿Y sabe qué le respondió David? No, así no. No le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. Si es para Dios, tiene que ser que me duela, que me cueste. No voy a dar como Jesús. Acuérdese cuando Jesús miró los que ofrendaban en el templo. Y para sorpresa de los discípulos, les dice Jesús: esa viuda pobre que solo depositó 2 moneditas, ha dado más que los que traen bolsas, los ricos que traen bolsas de dinero. Y me imagino la mirada incrédula de los discípulos unos con otros. Como que Jesús nunca fue a la escuela, no le enseñaron matemática, no aprendió a sumar, porque ¿cómo va a pensar que 2 moneditas son más que una bolsa, un saco de monedas que trae el otro? Jesús perdió matemáticas y aritmética en la escuela, pensaron los discípulos. Pero Jesús dijo: esa viuda ha dado más que todos ellos. ¿Y saben por qué ha dado más? Porque los otros están dando lo que les sobra.
Ya lo que queda, el dinero que les sobra, lo traen porque son muy ricos. Y ya de lo que les sobra, traen a la casa de Dios. Pero esa viuda pobre está dando todo lo que tiene. Ella no tiene nada más. Esas 2 monedas era todo lo que tenía y lo está dando. Esa viuda para Dios ha dado más que todos estos ricos juntos, dijo el Señor. Oh, aleluya. David dijo: no voy a darle a Dios alguna cosa que no me cueste. Le voy a dar a Dios lo que me cuesta. Si te cuesta eliminar un juego de tu teléfono, así es que a Dios le agrada. Así es como a Dios le agrada. Porque es necesario quitar los dioses que dañan nuestras vidas. Muchas veces las redes sociales se convierten en un dios también, hermanos. Son muy populares, sí. Es algo que ya no tiene reversa y hay que usarlas para gloria de Dios. Y a través de las redes sociales hemos visto almas convertirse a Cristo Jesús. Los hermanos de audio y video me han testificado de personas, aleluya, que comentan experiencias de bendición, de reconciliación con Dios, del trato de Dios con sus vidas. He recibido llamadas de pastores que a través de las predicaciones que los hermanos transmiten, aleluya, me han llamado pastores, me han dicho: estaba a punto de dejar el ministerio, estaba caído, decaído, sin ganas de continuar, pero oh, gloria a Dios, he recibido fuerzas y voy a seguir adelante. No voy a renunciar, no voy a entregar, voy a continuar sirviendo a Dios, aleluya. Las redes sociales pueden ser un instrumento de bendición, pero no podemos negar que están siendo más un instrumento de daño y perjuicio. Y cuando se tienen como un Dios, pueden robar el temor a Dios, porque son diosesillos que hay en el corazón. Son diosesillos. Cuando tú te despiertas en la mañana y lo primero que necesitas es correr al teléfono, tienes un Dios ya en tu corazón. Si para ti es más importante ir a mirar el teléfono que doblar tus rodillas y decirle: gracias a Dios por esta nueva mañana. Porque si no fuera por tu misericordia no pudiera ni despertar. Si no fuera por tu misericordia ni pudiera abrir los ojos. Si no fuera por ti no podía ni salir de esta cama, aleluya. Eso es lo que un cristiano hace. Lo primero que un hijo de Dios hace, aleluya. Y que no es un computador, no es una máquina, no es que está programado para eso. Es que nace de tu corazón como Dios quiere que lo hagamos. Pero tengamos cuidado, que este asunto de redes sociales se puede meter como un Dios que te absorbe, que te domina, que solamente cualquier ratito libre que tienes es para entrar a las redes sociales, para revisar, para mirar. No estoy diciendo que sea un pecado las redes sociales, porque te repito, se pueden usar para compartir la palabra de Dios, para llevar el mensaje de Dios. Pero cuando se es un esclavo de ellas, cuando se es un esclavo de ella, se puede lamentablemente caer en la triste situación de que ese Dios está dominando el corazón. Y es necesario, como dijo Josué, sacar esos dioses. Josué le dijo al pueblo: si ustedes quieren temer a Dios de verdad y servirle con integridad, quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Y de estos dioses que estoy mencionando, algunos quizás nuestros antepasados sirvieron, y hay otros que son diosesillos nuevos. Son dioses de esta generación. Son dioses que han crecido con esta generación que está creciendo y que se han enraizado en el corazón. Ten cuidado que esos dioses no vayan a destruir tu temor a Dios. Porque muchas veces a través de la red social puedes llegar al pecado. Puedes perder el temor y el respeto a Dios. Una vida consagrada a Dios, una vida en la que te habías conservado para Dios, y a través de la red social encuentras al amiguito, a la amiguita, a la tal persona que no conoces lo que hay en el corazón de esa persona, y te parece bonito quizás las palabras, las comunicaciones, las conversaciones, y puedes terminar atrapado por ese Dios. Ten cuidado, porque son diosesillos que esta escritura nos dice que Josué le enseñó al pueblo: quieren tener temor a Dios, saquen los dioses que hay en su corazón. En ese tiempo Josué les decía: saquen los dioses que están en sus casas, porque en las tiendas de los israelitas seguramente estaban metidos los baales,
los Astarte, los Astarot, los dioses de Acera, estaban metidos en las cabañas de los israelitas. Y Josué les dijo: ¿quieren temer a Dios? ¿Quieren de verdad temer a Dios? Pues saquen esos dioses que están en sus casas. Pero hoy esa escritura es para nosotros, diciéndonos: saquen los dioses que pueden estar en el corazón. Alabado sea Dios. Te repito, ya no son dioses de metal ni dioses de madera, pero son dioses que pueden estar metidos en el corazón. Y que a través de esos dioses ha llegado a tu vida el adulterio, ha llegado a tu vida la mentira, ha llegado a tu vida el engaño. Has fallado a Dios, le has fallado a los tuyos, porque un Dios de esos ha estado en tu corazón. Pero esta palabra es muy clara, diciéndonos: hay que sacarlos. El peligro de las relaciones con personas, con amistades, que se pueden convertir en un Dios también. Cuando una amistad para ti es más importante que Dios, eso se convierte en un Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, varones, jovencitas de una iglesia han dejado a Dios por irse detrás de un muchacho inconverso? Han dejado las cosas de Dios por irse con un novio, con una novia. Han perdido el temor a Dios. El temor a Dios lo han perdido por agradar a un amigo, a una novia o a un novio. Ten cuidado de las amistades. Ten cuidado del lugar donde estás trabajando. Dios te permite trabajar allí, pero no permitas que dañen tu corazón. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti. No te conviertas tú a ellos, dice la palabra. Y si en algún momento Dios te dice: sal de ese lugar, es mejor que obedezcas a Dios. Es mejor que salgas de allí. Sé que la gran pregunta es: pastor, ¿y si dejo este trabajo, y entonces de qué voy a vivir? Yo te pregunto: ¿y de qué viviste los años anteriores? Antes de que encontraras ese trabajo. ¿De qué viviste después que naciste? ¿O fue que naciste en esa compañía? Y toda la infancia y la adolescencia fue en esa compañía. Y si sales de esa compañía, ¿se acaba tu vida? Seguro que no, seguro que no. El Dios que te ha sostenido hasta hoy te puede sostener mañana también. El Dios que te ha dado comida hasta hoy te la va a dar mañana también. Si Dios te dice: sal de allí, debes salir. Mi hermana y mi hermano, a veces de un lugar donde vivimos es necesario salir. Si Dios te dice: sal, si en ese lugar lo que has encontrado es ofender a Dios, pecar contra Dios, si está la tentación allí para tu vida, sal de ese lugar. Allí es donde dice Josué hace miles de años, pero hoy se aplica: saca los dioses ajenos que están en tu corazón, si quieres tener temor a Dios. Porque el Salmo 25 de David sigue prevaleciendo, diciéndonos: la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen, a su nombre sea la gloria. Y si de verdad quieres tener temor a Dios, si no quieres perder el temor a Dios, a veces es necesario salir de una compañía, salir de una casa, salir de un lugar donde estás viviendo. Porque la palabra de Dios nos dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice la escritura claramente allí, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto, les dice un verso que sé ustedes conocen: no erréis. 1 Corintios 15, 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y dónde hay malas conversaciones? Con malas amistades. Las malas conversaciones se dan con malas amistades. Las malas conversaciones se producen con malas amistades. Por eso muchas veces es necesario cortar una amistad. Sé que alguien dirá: pastor, pero ese es mi amigo, es mi amiga, me duele. Vuelvo a lo que te dije antes: ofrécele a Dios lo que sea un sacrificio para tu vida. Como dijo David. David no permitió que aquel hombre rico le regalara nada. David dijo: todo esto tengo que comprarlo porque es para Dios.
Si fuera para mí te lo recibía. Si fuera para mí, oh, con mucho gusto lo recibía. Pero es algo que le voy a dar a Dios. Y no ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste. Voy a dar a Dios lo mejor, lo que más me cuesta. A su nombre sea la gloria. ¿O qué me dice usted de uno de los sacrificios más impresionantes en la Biblia? Que nunca se ejecutó, pero que lo hizo aquel hombre en su corazón. Cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. El único hijo que tienes, al que amas. El único con tu esposa. A Isaac, sacrifícamelo. El que tuviste ya en tu vejez, sacrifícamelo. Y Abraham lo sacrificó en su corazón. No lo hizo físicamente porque Dios lo detuvo cuando ya estaba a punto de bajar el cuchillo hacia el cuerpo de su hijo. Y Dios le dijo: detente. Solo estaba probando. Detente, no lo hagas. Pero en el corazón de ese hombre le ofreció a Dios ese sacrificio de su mismo hijo. Bendito el nombre del Señor. Y en figura de lo que el Padre Celestial haría después por cada uno de los que estamos aquí esta noche, enviando a su único hijo Jesús de Nazaret en sacrificio en una cruz, para que diera su vida y derramara su sangre por ti y por mí. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no vale la pena sacrificar una amistad que te está llevando a la droga, que te está llevando a ser borracho, que te está llevando a las malas palabras? ¿Por qué no sacrificar una amistad que te está llevando a la fornicación, que te está llevando a la perversión sexual? ¿Por qué no sacrificar una amistad, cortar una amistad, sacar ese diosecillo que está en tu corazón? Porque esta escritura dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando habla de malas conversaciones, tiene que ser con malas amistades. Aunque ahora también, hermanos, hay gente que ya no habla con personas. Ahora hablan, dije, con la inteligencia artificial. Y se hacen conversaciones con la inteligencia artificial. Gente que ya no tiene amigos de carne y hueso, pero tiene amigos allí artificiales de inteligencia, y conversa con ellos y platican y hablan. Y están una hora hablando. Tenga cuidado que eso no se convierta en un Dios. Ya escuché noticias de jóvenes en este país que han terminado suicidándose después de mucha relación con amigos de la llamada inteligencia artificial. Sea donde sea, las malas conversaciones, está en esta palabra, corrompen las buenas costumbres. Antes era lógico que era solo con seres humanos, pero hoy en día, a través de estos medios tecnológicos, también el enemigo puede influenciar. Pero esta palabra se sigue cumpliendo. Malas conversaciones. Aunque sea, usted dirá: no, pero esto no es con otra persona, es con inteligencia artificial, eso no es nadie. Si es una conversación, puede corromper. Y ya hay casos de niñas, de niños, de jóvenes que se han suicidado. Otros han quedado alterados, dicen en las noticias, endemoniados, sabemos nosotros, por conversaciones que corrompen las buenas costumbres. La palabra de Dios sigue prevaleciendo. Y Dios nos dice de manera clara, amada iglesia: quiten esos dioses ajenos que hay entre nosotros. Quitad los dioses ajenos. Bendito el nombre del Señor. Hay otra porción bíblica. Quiero que vayamos rápido y con esto terminamos. Deuteronomio capítulo 31. El quinto libro de la Biblia. El libro de la segunda ley. Deuteronomio, en la parte final, capítulo 31. En los versículos 12 y 13 le dijo Dios al pueblo de Israel: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y el versículo 13: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Qué me enseña la escritura aquí?
me enseña que el temor a Dios se puede aprender. Si hay alguien a su lado, tóquelo y dígale, el temor a Dios se puede aprender. Se puede aprender. Se puede aprender. Quizás alguien dice, no, yo no lo tengo. Puedes aprenderlo, mi hermano. No, yo cómo lo consigo. Te lo estoy diciendo esta noche. Puedes aprenderlo. No porque lo diga el pastor Walter, Deuteronomio capítulo 31. Está diciéndonos que podemos aprender. Dice el versículo 13 que ellos aprenderán a temer a Jehová nuestro Dios. Te estoy predicando cómo conseguimos, cómo logramos el temor a Dios. Y una de las formas es que lo podemos aprender. Se puede aprender. Dice la Biblia que se puede aprender. ¿De qué manera se puede aprender? Oyendo la palabra de Dios, conociéndola, estudiándola. Una persona aprende temor a Dios cuando la Biblia está cerca de sus manos y la lee y la estudia y la medita. Cuando alguien, por eso le insistimos, desde los niños hasta los viejitos, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, tenemos que oírla, venir a la iglesia, escucharla, porque aquí está claro, hermanos, que se puede aprender el temor a Dios. Le dijo Dios a ese pueblo, le dijo, harán que todos, la congregación, el pueblo, varones, mujeres, niños, y no solo de ustedes, los extranjeros que estuvieran en sus ciudades, que ellos también oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. El temor a Dios se consigue leyendo la palabra. Cuando tú lees el libro de Proverbios, aprendes mucho temor de Dios en tu comportamiento diario. Cuando estudias las epístolas, aprendes mucho del comportamiento de la vida cristiana. Leer la Biblia, estudiarla, va a permitir que el temor a Dios crezca en tu corazón, hermana y hermano. Esta noche te predico cómo conseguir ese temor que nos abre la puerta para tener comunión íntima con el Padre Celestial. Se aprende leyendo la Biblia, oyéndola. Por eso es más fácil que el temor a Dios crezca en el corazón de una persona que viene a la iglesia. En el que no viene se va apagando, hermano. Por eso dice la Escritura, no dejen de congregarse, más en este tiempo. Y lamentablemente ahora menos nos congregamos, hermano. Yo recuerdo que cuando era niño nos congregábamos todas las noches. Todas las noches nos congregábamos a oír palabra de Dios, a orar, a buscar a Dios. Ahora nos congregamos 2 veces a la semana. Ya 3 veces es mucho, es demasiado. Ya nos dicen, lo que te falta es que te lleves la cama para la iglesia. Así nos dicen, si nos congregamos 3 veces a la semana, ya nos dicen, ya tú quieres vivir en la iglesia. Esa es la mentalidad del mundo de hoy. Es totalmente opuesta a la de Dios. Porque el texto bíblico dice que entre más se acerca la venida del Señor, cuando veis que aquel día se acerca, más necesitamos congregarnos. Y es una de las cosas que el diablo envía como ataque para destruir el temor a Dios en la iglesia, robándonos el congregarnos. Aleluya. Alabo a Dios porque veo personas que este año, alabado el nombre de Jesús, se están congregando en cada servicio. Hermanos que quizás no llegaban antes con frecuencia a los cultos, estamos viéndolos ahora, gloria al nombre del Señor. Pero es preocupante que algunos, en lugar de ir creciendo, avanzando, porque la venida de Cristo está cerca, quizás van decayendo, enfriándose y van dejando de asistir, dejando de congregarse. Y el dejar de congregarse automáticamente te hace perder el temor a Dios. Si no, no estuviera escrito esto aquí, donde Dios le dijo al pueblo, ustedes oigan, porque oyendo van a aprender a tener más temor a Dios. Quieren tener temor a Dios, aprendan, oigan la palabra, que la escuchen los nuevos, hasta los extranjeros, dijo Dios. Ustedes, las mujeres, los hombres, los niños. Dios insiste mucho en que los niños, amada iglesia, escuchen la palabra de Dios. Porque eso va a enseñarles a ellos el temor a Dios. No me cansaré de decir desde este púlpito, mientras Dios me permita vivir, que es necesario instruir a los niños en nuestra casa. No basta con la enseñanza del domingo. No basta con la enseñanza del viernes en el salón de clases. Porque una sola enseñanza contra un ataque del diablo todos los días
en la escuela, en la casa, en la televisión, en el teléfono que tienen ahora en sus manos. Es muy difícil. Solo con una clase que se da en la iglesia. Es muy necesario que los padres tomen sus hijos y en casa les lean la Biblia, les enseñen la palabra de Dios. Enséñalos. ¿Sabes qué, mi hermana y mi hermano? Enseña a tus hijos a vestir correctamente desde que son pequeñitos. A veces pensamos, son niños, que vistan como sea. Ya hemos comprobado el paso de tantos años que cuando no se les enseña a vestir bien desde niños, ya la mamá cristiana, cuando la joven quiere salir a la calle en un short pegadito, calientito como dicen, o en minifalda, ya quiere corregirla. Ya es demasiado tarde cuando ya creció. Ya es demasiado tarde. Ya usted no quiere que use ese pantalón pegado, ella ya lo va a usar porque ya creció así. Eso tenía que haberlo formado desde niño, desde niño. No que sea imposible, no te voy a decir que es imposible, no, porque el Espíritu de Dios todo lo puede, aleluya. Pero ahora cuesta más, ahora es más difícil cuando ya creció. Ahora es más difícil enseñar a ese muchacho, enseñarle el comportamiento adecuado, correcto, porque es que siendo niño, siendo niña, no se lo enseñamos. Entonces ya crecidito es más difícil. Por eso Dios, la palabra de Dios siempre insiste, instrúyelos cuando son pequeños, instrúyelos. El llevarlos a la iglesia es necesario, hermano. A veces el diablo pone en la mente de alguien, no lleves tu niño, no lleves tu niña porque molesta en la iglesia, grita, se porta mal. Dile, diablo, el Señor te reprenda. Más necesito llevarlo a la iglesia. Si se porta mal, más necesito llevarlo para que Dios haga la obra en este niño. Bendito sea Dios para siempre. Jesús dijo, dejen los niños venir a mí, no se lo impidan. Y hoy día los propios padres impedimos que nuestros niños vengan a Cristo Jesús. Porque a veces nos venimos nosotros y dejamos los niños que se queden allá en la casa. Y no sabemos si en la casa están mirando un programa de televisión que lo hicieron brujos y satanistas, mi hermano. Hay programitas de niños con figuritas aparentemente tan infantiles de niños. Y a mí se me aterra el corazón cuando he visto que en esos programitas hacen invocaciones demoníacas. Nombran demonios e invocan demonios. Y pareciera todo con figuritas para niños. No nos damos cuenta cómo Satanás está volviendo este mundo, corrompiéndolo completamente. ¿O acaso tú no sabes que el gobierno anterior en esta nación dio más de 11,000 millones de dólares? Más de 11,000 millones de dólares para que las escuelas enseñen la ideología de género y le digan a una niña, tú puedes ser niño, o le digan al niño, tú puedes ser niña, y puedes inyectarte hormonas, y puedes modificar tu cuerpecito siendo todavía un niño. Eso es una aberración, hermanos. Eso en cualquier otra época de la historia habría sido algo inverosímil, increíble, algo inaceptable. El gobierno pasado dio miles de millones de dólares para eso. Yo sé que hay gente actualmente quejándose, diciendo, pero este gobierno que quizás es enemigo de los inmigrantes, óigame mi hermana y mi hermano, con nosotros está el Dios que hizo los cielos e hizo esta tierra también. Si Él quiere que estemos aquí, aquí estaremos, y no hay gobierno que nos mueva. Pero yo le doy gracias a Dios por este gobierno, porque se han detenido muchas cosas que se estaban haciendo antes. Inclusive, hermana y hermano, yo sé que algunos, hablarles de este gobierno es como hablarles del diablo mismo. Porque pastor, cómo nos están persiguiendo y lo que está pasando. Pero tú estás aquí todavía, aleluya. Porque Dios te sostiene aquí. Pero óigame esto, hermano. En un país de África llamado Nigeria, estaban asesinando hermanos nuestros los últimos años. Muchos cristianos habían sido asesinados. Yo miré el video de un pastor cuando con hermanos de su congregación abriendo lo que se llama una fosa común, enorme hoyo, tirando allí los cuerpos de muchos cristianos. Y ese pastor pidiendo ayuda, porque grupos religiosos extremistas en ese país, enemigos del pueblo de Dios, matando cristianos solo por ser cristianos.
pero no sabemos cuántos cristianos en Nigeria habrían estado orando. Y este gobierno, ahora en la Navidad, envió un ataque contra aquellas personas que estaban matando cristianos en Nigeria. Y les dijo, si siguen matando cristianos, los vamos a atacar y a bombardear más todavía. Hermana y hermano, este gobierno ha sido respuesta a la oración de mucha gente. Porque ¿quién había hecho algo por esos cristianos allá en el África? Nadie se había atrevido a hacer algo. Pero yo sé que Dios ha respondido a la oración de esas hermanas y hermanos que están siendo perseguidos en aquellos países. Están siendo perseguidos. Lo que pasa es que cuando uno tiene un carro para ir al trabajo y venir, para moverse a cualquier lugar, hay un carro allá afuera, a veces hasta 2 o 3. Cuando duermes con aire acondicionado si hay calor, o con calefacción si es un tiempo de invierno como este, se nos olvida que hay sitios donde hay gente necesitada de verdad. Pero esa gente seguro estaba orando a Dios que tuviera misericordia. Y Dios permite esto, amada iglesia, porque uno se dice, ¿quién se iba a atrever a hacer un ataque hasta por allá? Pero Dios quita reyes y pone reyes, y Dios sabe cuando permite algo, con qué propósito. Así que qué importa, hermanas y hermanos, aunque no nos guste, no estén contentos con nosotros aquí no nos tiene el hombre, nos tiene Jehová Dios de los ejércitos, aleluya. Y si Él quiere que aquí estemos, aquí estaremos hasta cuando Él lo quiera. A su nombre sea la gloria para siempre, bendito sea Dios. Pero tenemos que seguir hacia adelante, amada iglesia, instruyendo con la palabra de Dios, instruyendo, enseñando y conscientes de que a través de la palabra podemos tener el temor a Dios creciendo en nuestro corazón. Hay algo más que decir sobre este punto, y uno más que he encontrado en la Escritura que nos enseña cómo conseguir el temor a Dios. Pero quiero dejarlo hasta allí esta noche y quiero pedirte que te pongas de pie en este momento. Y cierra tus ojos, por favor, aleluya. Y que alguien le diga a Dios, Señor, enséñame a tener más temor tuyo, Dios. Lo hemos visto por la Biblia, se puede aprender, mi hermano, se puede aprender el temor a Dios. Podemos recibir más de ese temor que nos permite entrar a la comunión secreta, a la comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Oh, aleluya. Que Dios nos dé amor por su palabra. Que Dios nos dé hambre de oír su palabra. Que Dios nos dé hambre de leerla, de estudiarla, de escudriñarla, de conocerla. Y así recibir el temor a Dios. Cuando tenemos el temor a Dios, no nos es difícil, hermanos, ser verdaderos cristianos. Cuando el temor a Dios está metido en nuestro corazón, es fácil decirle no al enemigo. Es fácil rechazar la tentación. Es fácil decirle a la trampa del diablo, trampa, Jehová te reprenda. No podrás enredarme, no podrás detenerme. Por eso es tan importante el temor a Dios. Por eso Dios dice, solo con el temor a mí puedes tener comunión íntima contigo. La comunión íntima, dice Dios en su palabra, la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen. Aleluya. Dios nos permita aprender ese temor, amada iglesia. Dios nos ayude a aprender ese temor. Papá, mamá que estás aquí, ora por tus hijos y pídele a Dios, Señor, que tengan el temor hacia ti. A veces pensamos, es que es un niño, es una niña, así se nos olvida que crecerán. De hecho, los padres casi nunca vemos a los hijos crecer, pero están creciendo y es necesario que crezcan con el temor a Dios. Si no, ¿cuánto duele después? ¿Cuánto cuesta después, amada iglesia? ¿Cuánto cuesta después? Pero Dios nos ayude, y Dios ayude a nuestros hijos, y Dios guarde nuestras familias, y Dios nos permita tener el temor hacia Él, aleluya. El temor a Dios guardado, asegurado en nuestro corazón. Y que crezca ese temor a Dios, que lo aprendamos. Que lo aprendamos más y más. Que la palabra nos enseñe a tener mayor temor a Dios. Que la palabra nos permita ese aprendizaje glorioso del temor a Dios, aleluya.
y que saquemos los dioses que están dañando nuestra vida espiritual, los dioses falsos que existen en esta época, en este tiempo, y que nos roban la comunión íntima con Dios, porque nos roban el temor hacia Dios. Esos diosesillos falsos, esos dioses falsos que quizás no son de material, de madera, de yeso, de metal o de cerámica, pero son dioses que se meten al corazón y hay que sacarlos. Sácalos esta noche. Saca, si ese Dios es un amigo, una amiga, sácalo. Un novio, una novia que te está apartando de Dios, sácalo. Si es el amor al dinero, la avaricia, sácalo. El exceso de trabajar y trabajar por una mente materializada, sácalo. Si hay amistades que son como dioses falsos, que están corrompiendo las costumbres buenas cristianas, si hay amistades que corrompen las costumbres santas de tu vida y de tu corazón, saca esos dioses, sácalos. Josué le dijo al pueblo: sáquenlos y sirvan con integridad solo a Jehová. Este es un año de comunión íntima con Dios y es necesaria la integridad. No descuides la integridad, no pierdas el temor, no te descuides. Lo que prometiste a Dios al empezar este año, lo que prometiste a Dios al finalizar el año pasado, lo que prometiste a Dios en ayuno, en oración, no lo olvides. No lo olvides, no lo olvides, no te sueltes. Pídele al Señor que el temor hacia Él corra por tus venas, que el temor a Dios corra por tu sangre, que el temor a Dios crezca. Tu edad no importa, aunque seas un niño, aunque seas un adolescente, si eres un joven, una dama, un caballero, aún si eres un anciano, pídele a Dios temor a Él. La Biblia no dice que es para cierta edad, la Biblia no dice que es para alguna época específica de nuestra vida. Es para todos, aleluya. Que el temor a Dios esté en nuestro corazón, porque el temor a Dios nos abre la puerta para entrar a tener comunión íntima con Él, poder entrar a la comunión íntima con Él. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar por este varón esta noche, aleluya. Gloria a Jesús. Si hay alguien más que necesita a Dios, que quiera reconciliarse con Dios, allí donde te encuentras, quiero que repitas conmigo esta oración. Pero es necesario que lo hagas de todo corazón. Dile: Señor Jesús, en esta mañana estoy ante ti, Señor. Te necesito, Dios mío. Vengo a ti como aquel hijo pródigo y pido tu misericordia y pido tu amor, pidiendo tu perdón, Señor. Por favor, perdóname y borra todo pecado de mi vida y de mi corazón. Me entrego a ti. Que esa sangre preciosa que derramaste en la cruz me limpie de todo pecado y de toda maldad, y que mi nombre esté escrito allá en el cielo, en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dale gracias a Dios.